Sí, buenas tardes. Y la última clase hemos hablado sobre émbolos. Hemos visto que los émbolos pueden ser fragmentos de los trombos que se llaman tromboembolias, pueden ser también sustancias líquidas que están circulando junto con los componentes de la sangre, como líquido amniótico, o pueden ser sustancias gaseosas, como por ejemplo tenemos aire o, o nitrógeno, la sustancia de nitrógeno que no se puede disolver especialmente en aquellos individuos que se dedican a bucear y que entran a profundidades muy bajas en los buceadores y que cuando emergen bruscamente, muy rápidamente, no le dan tiempo a los tejidos de poder diluir las burbujas de nitrógeno que se forman dentro de los vasos sanguíneos y eso nos va a producir una especie de embolias gaseosas o de nitrógeno. Bien, hemos visto también las características microscópicas y macroscópicas de estos émbolos y vamos a pasar ahora a ver en qué consisten los infartos. Bueno, ¿qué es un infarto? El infarto es un área de tejido, es un foco de tejido que ha sufrido una necrosis de coagulación. Generalmente esta necrosis de coagulación es por una interrupción brusca de la circulación sanguínea, una oclusión brusca, por ejemplo, de una arteria o de un drenaje venoso, ¿no es cierto? Esta oclusión de arterias, de venas, pueden ser por trombos o por émbolos. Ah, dentro de los infartos, ¿qué clases de infartos se producen generalmente? Hay infartos cardíacos, infartos cerebrales y pulmonares. La mayor son estos infartos, la mayoría son de secundarias o provocan enfermedades cardiovasculares. Ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes para que se formen infartos? Los trombos, los émbolos arteriales y los menos frecuentes son un vasoespasmo local que interrumpe la circulación sanguínea hacia un foco de tejido. Las hemorragias que se pueden dar, generalmente las placas ateromatosas que se forman en la pared de los vasos sanguíneos pueden causarnos hemorragias y también por la torsión de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Todos esos nos pueden causar infartos, pero son menos frecuentes. ¿Cómo se clasifican los infartos? Los infartos se pueden clasificar según su color, según la presencia o ausencia de infecciones. Si analizamos según su color, vamos a ver que los infartos hemorrágicos son rojos, ¿no es cierto? Estos infartos hemorrágicos rojos es por oclusión venosa. Generalmente se presenta también en los tejidos laxos, en los tejidos esponjosos, en aquellos tejidos que tienen doble circulación, como el intestino delgado, los pulmones, ¿no es cierto? O pueden ser también que se presenten estos infartos rojos hemorrágicos en tejidos congestivos, ¿no es cierto? En los tejidos con drenaje venoso lento. En ese tipo de situaciones se va a presentar el infarto hemorrágico o infarto rojo. Los infartos blancos generalmente se forman por oclusión de las arterias y se presentan en los tejidos sólidos y en aquellos órganos que tienen una circulación arterial terminal. En ese tipo de órganos o tejidos se presentan los infartos blancos. Ahora, se pueden infectar los infartos, los émbolos, los trombos, ¿no es cierto?, causándonos infartos sépticos.
Y si no hay infección, pueden formarnos infartos asépticos. Ahora, para que una obstrucción vascular sea la causa o no de infarto tisular, depende de las siguientes características, ¿sí? Los tejidos afectados tienen que presentar doble circulación, o sea, los tejidos que son afectados tienen que tener una circulación colateral. También para que se forme o para que se produzca el infarto tisular es importante la velocidad de la circulación sanguínea con la que se obstruye el vaso. También tiene que haber una susceptibilidad del tejido al infarto o a la isquemia. Por ejemplo, ¿qué órganos son susceptibles al infarto o a la necrosis isquémica? El cerebro, el corazón. Estos dos órganos son muy susceptibles a la isquemia de los tejidos. Ahora, ¿qué forma adoptan los infartos? Los infartos adoptan la forma de una cuña. Esto significa que tiene un vértice y tiene una base. El vértice siempre está mirando al vaso ocluido y la base del infarto está mirando hacia la periferia del órgano. Así es como tiene la forma macroscópica los infartos en forma de cuña. Vamos a ver cuáles son las morfologías de los infartos recientes. Em, Se caracterizan porque los infartos recientes están mal definidos. Se dice que están mal definidos como son recientes, entonces es bien difícil hasta dónde llega el infarto. Pero, y además son ligeramente hemorrágicos, ¿no es cierto? Después de algunos días así se define mejor los rebordes. Los rebordes del infarto, cuando pasa algunos días, entonces se ve que hay una congestión vascular por la reacción inflamatoria que se presenta. No se olviden ustedes que el infarto es un tipo de necrosis de coagulación y todo tejido necrótico sufre una reacción inflamatoria el tejido adyacente normal y en esa inflamación aguda generalmente hay vasos sanguíneos dilatados, congestivos. Entonces, eso permite la definición del borde del infarto, que es bastante congestivo, muy rojo. Bueno, también se puede ver que hay extravasación de eritrocitos en este tipo de infartos y la extravasación de los eritrocitos quiere decir que los glóbulos rojos van a salir de los vasos sanguíneos y estos glóbulos rojos se van a degradar, ¿no es cierto? Y cuando se degrada, deja como un producto final de la degradación de los glóbulos rojos, la hemosiderina que, que es el resultado final de la degradación de los glóbulos rojos, la hemosiderina. Entonces, cuando nosotros vemos en un tejido fibroconectivo vascularizado hemosiderina, decimos que ha habido una hemorragia antigua, porque es el producto final de la degradación de los glóbulos rojos. Ahora, las características histopatológicas dominantes en el infarto es la necrosis coagulativa. Pero esta necrosis coagulativa es en todos los tejidos menos en el cerebro. El infarto en el cerebro no es necrosis de coagulación, perdón. No es necrosis de coagulación, sino que es una necrosis liquefactiva o colicoactiva. Repito, la característica histopatológica de los tejidos infartados o del infarto de tejidos en todos los tejidos, excepto en el cerebro, es necrosis de coagulación. En cambio, en el cerebro es necrosis colicoactiva. En el resto de los tejidos es necrosis de coagulación y en el cerebro es necrosis colicoactiva. Una vez que se presentan estas zonas infartadas, que es tejido necrótico, cuando son eliminadas por una reacción inflamatoria, que generalmente es una reacción inflamatoria aguda,
Una vez que son eliminados, este tejido que ha sufrido esa necrosis tiene que ser curada, tiene que ser reparada y generalmente reparada por cicatriz o por fibrosis. Eso con relación a al infarto tisular. Entramos a ver el shock. ¿Qué es el shock? El shock es un estado de hipoperfusión tisular sistémica, quiere decir que hay una disminución de la sangre que le llega a los tejidos, pero en todos los tejidos, en todo el sistema tisular. ¿Sí? Es sistémico, afecta a todos los órganos. Ahora, ¿por qué esta reducción de la llegada de sangre a todos los tejidos? Por la reducción del gasto cardíaco puede ser una causa, o sea que el gasto cardíaco es no es suficiente, ¿no es cierto? O podría ser la disminución del volumen sanguíneo circulante eficaz para los tejidos, o sea, no es suficiente la llegada de sangre a los tejidos y los tejidos van a sufrir una necrosis isquémica. Esto podría ser por una perfusión tisular alterada que provoca hipoxia celular. Entonces, aquí estamos llamando hipoxia, estamos llamando a la hipoperfusión tisular. Quiere decir que le llega poca sangre a todos los tejidos en forma general, sistémica, y nos va a llevar a una hipoxia celular. Ahora, las causas, ¿cuáles son? Puede ser una reducción del gasto cardíaco, una disminución del volumen sanguíneo circulante eficaz, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los tipos principales de shock? Vamos a ver. Pueden ser tipos de shock. Vamos a ver. Shock cardiogénico, el shock hipovolémico, el shock anafiláctico, el shock neurogénico. Esos son los diferentes tipos de shock o de hipoperfusión tisular sistémica. Si analizamos nosotros el shock cardiogénico, es el resultado de un gasto cardíaco muy bajo. Esto puede ser secundario a una insuficiencia de la bomba del miocardio porque ha habido un infarto cardíaco, por ejemplo. Ahí va a ser una insuficiencia de la bomba de la fuerza de contracción del miocardio, ¿no es cierto? Y eso nos va a llevar a a un gasto cardíaco muy bajo y eso va a permitir de que no le llegue la cantidad de sangre a los tejidos y nos van a dar infartos. También vemos los taponamientos cardíacos y la obstrucción de la vía de salida. Cuando existe una embolia pulmonar, por ejemplo, ahí va a haber una obstrucción de la pulmonar y no va a salir la sangre y nos va a llevar también a una disminución de la perfusión sanguínea a nivel de los pulmones. Otro tipo principal de shock es el shock hipovolémico. En el shock hipovolémico generalmente es secundario a un gasto cardíaco bajo también, pero asociado a una reducción del volumen sanguíneo. Esto se debe secundario a una hemorragia masiva o pérdida de líquido por quemaduras graves. Ese es el shock hipovolémico. Miren, el shock hipovolémico no solamente es por hemorragias masivas, pérdida de sangre, sino también puede ser pérdida de líquido en quemaduras graves, en aquellas enfermedades donde hay una deshidratación por vómitos, por diarreas, donde se pierde el líquido plasmático de la sangre, ¿no es cierto? O pérdida de líquido a nivel del organismo. Ese es el shock hipovolémico. El shock anafiláctico ocurre en las reacciones de hipersensibilidad mediada por inmunoglobulinas. Sabemos muy bien que la hipersensibilidad son las reacciones alérgicas que nos pueden llevar también a un shock de tipo anafiláctico. Es una respuesta inmunológica mediada por las inmunoglobulinas E. El shock neurogénico que se presenta generalmente en las lesiones de la médula espinal que se produce durante los accidentes de tránsito o otro tipo de accidentes. Shock neurogénico.
donde hay lesiones de la médula espinal por algún accidente. Acá estamos viendo los tres tipos principales de shock: el cardiogénico, el hipovolémico y el shock asociado a inflamaciones sistémicas. Dentro del shock cardiogénico tenemos como ejemplo el infarto de miocardio, donde va a haber una disminución del gasto cardíaco, rotura ventricular, las arritmias, taponamiento cardíaco, donde no va a salir la sangre para distribuirse a todos los tejidos, y la embolia pulmonar, que también va a haber un taponamiento de los vasos sanguíneos y la disminución de la irrigación a ciertos segmentos del pulmón que nos van a llevar. Bien, luego los mecanismos principales de este tipo de shock cardiogénico es la insuficiencia de la bomba miocárdica debido a las lesiones intrínsecas del miocardio, compresiones extrínsecas o obstrucciones del flujo de salida. Ese es los mecanismos principales. Hipovolémicos, tipo de shock hipovolémico. En este tipo de shock hipovolémico tenemos pérdida de líquido, por ejemplo, hemorragias, vómitos, diarreas en las quemaduras, en los traumatismos, etcétera, etcétera. Ese nos va a llevar a un shock de tipo hipovolémico. Acá el mecanismo principal es la disminución del volumen sanguíneo o el plasma, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos, perdón. El shock asociado a inflamaciones sistémicas. También hay este tipo de shock asociados a enfermedades sistémicas. Por ejemplo, tenemos infecciones microbianas devastadoras que generalmente son de origen bacteriano o fúngicas, o por la presencia de superantígenos como que se produce como el síndrome del shock tóxico, los traumatismos, quemaduras y la pancreatitis. Ahí está el ejemplo clínico del shock asociado a inflamación sistémica. Ahora, ¿cuál es el mecanismo principal? Hay una activación de la cascada de las citocinas. Hay citocinas que nos van a llevar a una vasodilatación periférica y a un estancamiento de la sangre, y eso nos va a llevar a la lesión endotelial, ¿no es cierto? Porque los leucocitos, cuando se enlentece la sangre, los leucocitos van hacia la periferia, lesionan las células endoteliales, y también podemos formar coágulos intravasculares diseminados. ¿Cuáles son las características del shock séptico? El shock séptico se define como un subgrupo dentro de la sepsis. En este tipo de shock séptico, que está definido dentro de la sepsis, existen anomalías circulatorias, celulares y metabólicas muy pronunciadas que tienen un mayor rango de mortalidad. La tasa de mortalidad en el shock séptico es del 20% o superior al 20%. Se ha visto que el shock séptico es la primera causa de muerte en unidades de cuidados intensivos, donde se pierde más de 200.000 vidas cada año en Estados Unidos. Miren, es importante hacer diagnóstico de shock séptico muy, muy tempranamente, porque tiene una alta tasa de mortalidad del 20%, y son las causas de 200.000 muertes cada año en Estados Unidos. Este shock séptico, la causa más frecuente son infecciones bacterianas, generalmente gram positivos, seguidas de gram negativos, y los hongos. Esos son los agentes causales más frecuentes para el shock séptico. Infecciones bacterianas, primero gram positivas, después gram negativas y los hongos. ¿Qué es el shock séptico? Es un trastorno inflamatorio generalizado sistémico. Está caracterizado porque hay una activación de las células endoteliales, hay edema tisular, acompañada de la coagulación intravascular diseminada,
Y también hay alteraciones metabólicas que provocan una insuficiencia multisistémica y hay fallecimiento. Acá tenemos los productos microbianos, son los patrones moleculares asociados a patógenos, que son productos microbianos. Estos van a activar a los neutrófilos y a los monocitos. Estos van a secretar factores de necrosis tumoral, interleucina 1, proteína de alta movilidad del grupo 1. Y eso va a ir a lesionar a las células endoteliales, ¿no es cierto? Y estos productos microbianos también terminan lesionando a las células endoteliales. Se ha visto también que los productos microbianos pueden activar al sistema del complemento, al C3A, ¿no es cierto? C3 y se convierte en C3A activado, que va a ir directamente o indirectamente a activar a las células endoteliales. También son los que activan el factor de la coagulación, el factor 12. Imagínense estos productos moleculares asociados a patógenos. Miren, activan al factor de la coagulación, activan al sistema del complemento, activan a los leucocitos activan a las células endoteliales. Entonces, todas estas sustancias, miren, el factor 12, que va a ir a activar hasta formar las sustancias procoagulantes, ¿no es cierto? Esas sustancias procoagulantes vamos a tener que van a activar al factor tisular, ¿no es cierto? Y eso nos va a llevar a trombos que se van a formar, pequeños trombos que se forman en la microcirculación, que se llama coagulación intravascular diseminada, y esos pequeños trombos que generalmente son de fibrina van a ir a obstruir los pequeños vasitos sanguíneos y nos van a llevar a una isquemia tisular generalizada, ¿no es cierto? Que nos puede llevar a una insuficiencia de todos los órganos, a una insuficiencia suprarrenal, insuficiencia multiorgánica, muchos órganos. Luego también tenemos de que puede ser la activación endotelial antifibrinolítica y de esa manera va a aumentar lo que nosotros llamamos el inhibidor de la actividad del plasminógeno 1 y eso nos va a llevar también a la trombosis de la microcirculación. Igual vamos a tener la coagulación intravascular diseminada que nos va a llevar a una isquemia tisular. También las células endoteliales pueden sintetizar muchas citocinas, especies reactivas de oxígeno, etcétera, etcétera, que muchas de ellas nos van a llevar a la vasodilatación, al aumento de la permeabilidad y eso va a disminuir la perfusión sanguínea de los tejidos y también nos va a llevar a las fallas multiorgánicas. Sabemos muy bien que todos estos citocinas o mediadores químicos de la inflamación tienen efectos sistémicos como la fiebre, menor contractibilidad cardíaca, ¿no es cierto? Luego tenemos anomalías metabólicas que nos llevan a una insuficiencia multiorgánica. Y así sucesivamente es muy compleja la patogenia de la sepsis, ¿sí? Del shock séptico especialmente. Es complejo. ¿Por qué? Porque esos productos bacterianos activan a todas estas células y todas estas células producen estas sustancias químicas, etcétera, que nos va a llevar a una isquemia tisular por una u otra forma y nos lleva a una insuficiencia multisistémica. ¿Cuáles son las fases del shock? El shock es un trastorno progresivo que si no se corrige desencadena en muerte. Esa es la fase, cómo desencadena la muerte. Es un trastorno progresivo que si no se corrige va a terminar en muerte. Se dice que no está bien conocido los mecanismos exactos de la muerte por sepsis, pero aparte de lo que se presenta es un aumento de la apoptosis de los linfocitos. Los pacientes casi nunca presentan hipotensión refractaria.
La insuficiencia de órganos es secundaria al edema, a la hipoxia tisular que acompaña y son muy importantes. La insuficiencia de órganos, secundaria edema y a la hipoxia. Esa es lo que nosotros tenemos en lo que se llama en la fase del shock. Siempre es progresivo que termina en la muerte. El shock hipovolémico y el cardiogénico evolucionan hasta el fallecimiento. Se conoce bien este tipo de shock cardiogénico y hipovolémico. Para llegar al fallecimiento evoluciona en 3 fases generales. Primera fase, estamos hablando de de las fases del shock. En la fase no progresiva inicial, tenemos una fase inicial que no es progresiva, una segunda fase que es progresiva y una tercera fase que es irreversible. Vamos a empezar a ver la fase no progresiva o la inicial. En esta fase inicial no progresiva se activan mecanismos compensadores como los reflejos neurohumorales. Ahí tenemos los reflejos de los vasoreceptores, la liberación de las catecolaminas, activación del eje de renina-angiotensina y estimulación del sistema simpático generalizado. ¿Para qué? Para poder aumentar el volumen sanguíneo y que llegue mayor cantidad de sangre a los tejidos. El efecto neto es la taquicardia, la vasoconstricción periférica, conservación renal del flujo sanguíneo. Mantiene la perfusión de los órganos vitales. La vasoconstricción cutánea es importante esto, la taquicardia y la vasoconstricción periférica. ¿Para qué? Para conservar los órganos nobles, como por ejemplo el riñón, el cerebro. Eso se tienen que conservar para que le llegue un flujo sanguíneo adecuado. ¿Sí? La vasoconstricción cutánea es responsable de los signos y síntomas que presenta el shock. Por ejemplo, la frialdad y la palidez de la piel, que es característica en el shock. Entonces ahí tenemos por qué la frialdad y la palidez que se presenta en la piel cuando el paciente está entrando en shock o está en shock por la vasoconstricción cutánea. ¿Y por qué la vasoconstricción cutánea? Porque esa sangre periférica tiene que retornar a mantener la irrigación adecuada a los órganos nobles, como por ejemplo el riñón, las neuronas o el cerebro, ¿no es cierto? Para poder, por ejemplo, si se mantiene la función renal, entonces vamos a tener acumulación de líquido y que la sangre en sus volúmenes normales estén circulando y puedan llegar a los tejidos en forma normal. En el shock séptico inicialmente se presenta una vasodilatación cutánea y así la piel se enrojece y es caliente, ¿sí? Inicialmente, ¿sí? La piel es roja, es caliente, después vamos a entrar a la frialdad, a la palidez de este shock. La fase progresiva. Hemos hecho la fase no progresiva inicial. Ahora estamos en la progresiva, fase progresiva. Se caracteriza porque hay una hipoperfusión tisular, ¿no es cierto? Y aparición del deterioro circulatorio con un déficit persistente de oxígeno, o sea, hay hipoxia. Si hay una hipoperfusión tisular, entonces va a haber una hipoxia de los tejidos, ¿sí? Y eso es por el deterioro que sufre el aparato circulatorio. La respiración aeróbico intracelular es la respiración aeróbica intracelular frente a la hipoxia. Ustedes saben muy bien que se sustituye por la respiración anaeróbica, que es la glucólisis.
¿no es cierto? Donde el glucógeno se utiliza para convertirlo en glucosa y de esa manera poder hacer una compensación de la falta de moléculas de ATP, ¿sí? Pero en este proceso de la gluconeogénesis se producen, se van acumulando el ácido láctico que nos va a llevar a una acidosis de todo el sistema de las células, de los tejidos y de todo el sistema, acidosis láctica. La acidosis láctica reduce el pH tisular y amortigua la respuesta vasomotora. Entonces las arteriolas se dilatan y la sangre comienza a enlentecerse en la microcirculación y esto va a empeorar más el gasto cardíaco y pone en riesgo a la lesión anóxica de las células endoteliales. Consecuentemente, se va a desarrollar una coagulación intravascular diseminada y la hipoxia tisular generalizada. Y los órganos afectados van a empezar a fallar. Una falla multisistémica Están empezando las fallas multisistémicas. Y tenemos la fase irreversible. En la fase irreversible, que es la tercera fase del shock, vemos que una vez que los órganos han sufrido lesiones celulares, tisulares graves, la supervivencia es imposible. Aunque se corrijan las alteraciones hemodinámicas, las lesiones celulares generalizadas se van a reflejar en la salida de las enzimas lisosómicas, agravando más el estado del shock. Ustedes saben muy bien que las enzimas lisosómicas destruyen todas las componentes de los tejidos. Si el intestino isquémico, que está isquémico por la falla o por la menor perfusión de oxígeno, entonces vamos a tener que este intestino va a entrar en una necrosis isquémica y va a permitir que la flora intestinal llegue a la circulación y de esa manera se va a desarrollar el séptico bacteriano. Entonces, este paciente va a entrar en anuria por la necrosis tubular aguda de los riñones, va a entrar en una insuficiencia renal y el paciente muere. ¿Cuál es la morfología de este tipo de shock? Hay cambios celulares y tisulares que corresponden a la lesión hipóxica, ¿sí? Que puede aparecer en cualquier órgano. Por ejemplo, tenemos en las suprarrenales. ¿Cómo es la morfología del shock de la suprarrenal? Se produce una depresión de los lípidos que se encuentran en la cortical, de las células de la cortical. Estas células se convierten en células metabólicamente activas que utilizan los lípidos y almacenan para sintetizar esteroideos. O sea, en las suprarrenales hay una depresión de los lípidos. ¿Por qué? Porque las células de la cortical empiezan a utilizar los lípidos y van a empezar a almacenar y sintetizar esteroides. ¿Sí? Ahora, los riñones presentan necrosis tubular aguda en el shock, necrosis tubular aguda. En los pulmones, ¿cómo vamos a tener a los pulmones? Los pulmones son resistentes a la lesión hipóxica. Sin embargo, cuando hay shock, está causada por sepsis o traumatismos. Puede desarrollar una lesión alveolar difusa y desarrollar el pulmón de shock. Bien, eso es con relación a las características generales y particulares del shock, tanto del shock de origen cardiogénico, neurogénico, del shock séptico. Ahora vamos a ver la coagulación intravascular diseminada, que también nos va a llevar el shock a una coagulación intravascular diseminada. Generalmente esta coagulación intravascular diseminada acompaña al shock séptico. ¿Qué se presentan? Se presentan pequeños depósitos generalizados de microtrombos, pero estos microtrombos son ricos en fibrina, que se depositan o se presentan en la microcirculación, en capilares, por ejemplo, en arteriolas.
¿no? Y afectan generalmente al encéfalo, al corazón, los pulmones, los riñones, las glándulas suprarrenales y el tubo digestivo, casi a todos los órganos, ¿no es cierto?, que va a aceptar el shock. Y va a cursar con coagulación intravascular diseminada, repito, que es la formación de microtrombos de fibrina en la microcirculación, que afecta encéfalo, corazón, pulmones, riñón, glándulas suprarrenales y el tubo digestivo. En esta coagulación intravascular diseminada, ¿qué es lo que tenemos? En la coagulación intravascular diseminada vamos a tener el consumo de las plaquetas y el producto final del sistema de la coagulación. Se consumen, ¿por qué? Porque están formando los microtrombos de fibrina en la coagulación intravascular diseminada. Entonces, estos pacientes fácilmente van a sufrir hemorragias petequiales en las superficies serosas y en la piel. ¿Por qué? Porque el sistema de la coagulación no funciona, entonces estos vasitos fácilmente se pueden romper y provocarnos hemorragias petequiales en la superficie serosa y en la piel, por falta de la fibrina, que es un elemento importantísimo para la formación de coágulos. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas? Tenemos las manifestaciones clínicas, dependen de la lesión causal. En el shock hipovolémico o el cardiogénico, el paciente presenta hipotensión, pulso rápido y débil, taquipnea, piel cianótica, fría y húmeda. En cambio, en el shock séptico, el paciente presenta piel caliente, enrojecida por la vasodilatación periférica. Pero este shock en poco tiempo puede provocar una disfunción cardíaca, cerebral, pulmonar, multisistémica y al final muere. Esa es la falla multisistémica que presenta el shock, tanto cardiogénico o como shock séptico. Bien, vamos a entrar al tema de la coagulación intravascular diseminada y con esto terminamos el bolo de alteraciones hidrohemodinámicas. Bueno, ¿qué es la coagulación intravascular diseminada? La coagulación intravascular diseminada se caracteriza por la formación en forma general, como dice el nombre, diseminada, de pequeños trombos de fibrina en la microcirculación. Estos trombos que se encuentran en la microcirculación pueden causar una insuficiencia circulatoria difusa y una disfunción orgánica de todos los órganos, especialmente el encéfalo, pulmones, corazón, riñones, que son los órganos nobles. La formación descontrolada de estos trombos formados por plaqueta, formados por fibrina, que es el producto final del sistema de la coagulación, se llama coagulopatía de consumo. Y a menudo se activan mecanismos fibrinolíticos en este tipo de coagulación intravascular diseminada. Ahora bien, hay síntomas asociados a la trombosis que pueden que pueden transformarse en un problema hemorrágico. Por ejemplo, como los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, el shock hipovolémico, etc. No es una enfermedad específica la coagulación intravascular diseminada, es una complicación de una septicemia, por ejemplo, como hemos visto hace rato. Esta complicación está asociada a la activación del sistema de la trombina, que se activa la trombina y la trombina sabemos muy bien que va a activar al fibrinógeno para convertirlo en fibrina y esa fibrina va a empezar a formar los microtrombos de fibrina en la microcirculación. Ahora, pueden ser complicaciones desde actos obstétricos hasta algunos tipos de cáncer avanzado cursan con este tipo de complicación que es la coagulación intravascular diseminada.
¿Cuál es la sintomatología de la coagulación intravascular diseminada? Primero se presenta no voy a decir primero, sino que se presenta una insuficiencia circulatoria difusa que va a llevar a una disfunción generalizada de todos los órganos, especialmente el encéfalo, los pulmones, corazón, riñones, suprarrenales, etcétera. En esta formación descontrolada de pequeños trombos de fibrina en la microcirculación donde se gastan las plaquetas, la fibrina, ¿no es cierto? Se por esta razón de que las plaquetas y la fibrina del sistema de la coagulación están formando estas pequeñas trombos de la microcirculación, se dice que es una coagulopatía de consumo. ¿Por qué? Porque se está gastando la fibrina y las plaquetas formando esto. Entonces, cuando este paciente fácilmente va a sangrar, por eso es que se puede transformar en una catástrofe de hemorragia que termina en shock hipovolémico, la coagulación intravascular diseminada. ¿Mm? Se pueden activar los mecanismos fibrinolíticos y por esta causa pueden transformarse en catástrofes hemorrágicos, dice. Bien, muchachos, hasta aquí es el examen del segundo parcial que se va a llevar a cabo el 27 de agosto. Muy bien. Desde la próxima clase, que es el lunes, ya empezarán a pasar las clases teóricas con el doctor Claudio Villarruel. Gracias, Gracias, doctora. Buenas Gracias, noches. doctorita. hasta luego.